Dentro de la semana 6 vamos a hablar sobre las cuestiones epistemológicas, teóricas, metodológicas y técnicas. Sobre todo vamos a enfrascarnos en los inicios de la modernidad, de cómo nace modernidad. Ustedes, muchachos, hicieron un ensayo, perdón, basado en esto de la modernidad. Entonces aquí se menciona que cuando se habla de modernidad, eh, este término está relacionado a procesos políticos, económicos y sociales que se dio durante el siglo XVII, XVIII y XIX específicamente. Eh, Obvio que esto tuvo un proceso, no es que empezó desde estos siglos y explotó, no, no. Antes de esto existió un proceso anterior al de la modernidad, que fue el del Renacimiento, que comprende entre los siglos XV y XVI. Aquí se detecta, por ejemplo, un cambio de autonomía, de conciencia frente al tutelaje de Dios, ¿no? Lo importante era en el Renacimiento la presencia, bueno, no la presencia, la omnipresencia de Dios sobre todas las cosas. De ahí, por ejemplo, varios reyes que se colocaban como enviados de Dios y existía esta forma de autonomía monárquica sobre todos los demás seres, ¿no es cierto? Sobre todo hablando del continente europeo, que fue donde empezó estos modelos basados en la modernidad, basados en el Renacimiento. Entonces, durante el siglo XVII, ¿sí? Ya dejando a un lado la parte del Renacimiento, empieza la modernidad. Y la modernidad está relacionado a la razón, ¿sí? A la razón, ¿ante qué? Ante las trampas, ante las delusiones que eran impuestas de cierto modo por la corona. Ustedes conocen que Europa tiene algunos reinados, está el reinado de Inglaterra, el reinado de España, que a pesar del tiempo aún perduran. Ya no tienen la fuerza que solían tener antes, en siglos anteriores, por lo que se hicieron repúblicas. Entonces, estas monarquías internas que manejan, bueno, solo lo hacen imagino, por llevar un linaje, ¿no? Que está hecho por varias dinastías, por ejemplo, los Borbones en España. Entonces, muchachos, de esta forma se trata de dejar a un lado la monarquía para que entre la razón. Dentro de estos procesos que dio paso a la modernidad y al racionalismo, está la Revolución Inglesa. Sí, basado netamente en el siglo igual de XVII, al igual que la Revolución Francesa. Aquí se dio muchos detonantes en la Revolución Inglesa. Siempre está basado en el abuso de la monarquía frente a los pueblos, ¿sí? A través de impuestos que puedan mantener a una monarquía arraigada por varios siglos. Eh, Aquí está la dinastía de Jacobo con su hijo Carlos I, que terminó siendo decapitado por la muchedumbre, ¿no es cierto? Termina siendo decapitado el rey de Inglaterra, Carlos I. Luego existe una especie de gobierno dirigido por los militares dentro de Inglaterra, que tampoco causó buen resultado y termina siendo nuevamente rey Carlos II. Entonces, ¿por qué tiene monarquía aún Inglaterra? Ahí está, chicos, la respuesta, ¿sí? Porque se radicó, pero luego se les colocó de nuevo a los reyes por el manejo del país. Es lo contrario que ocurrió en Francia. En Francia, en el siglo XVII, ocurrió el mismo fenómeno. La gente se levantó en contra de los reyes en la Revolución Francesa, de Carlos y de María Antonieta. Eh, la gente decapitó a los dos reyes, ¿sí? A los dos reyes de Francia,
pero dio paso a la República, basados en tres, bueno, no son frases, sino en tres principios principales, como son igualdad, fraternidad y libertad. Esos son los tres principios en los que se basa la Revolución Francesa. Aquí estos reyes murieron por la guillotina. La guillotina fue inventado también en este proceso de Revolución Francesa. Existieron personajes como Robespierre, que fue uno de los líderes de la revolución que nació del pueblo, el periodista Marat también, que nació del pueblo. Entonces, de esta forma ellos establecen un nuevo sistema de gobierno, dejando a un lado a la monarquía. Eh, Tampoco les fue bien en el proceso de desarrollo de la parte de república, ¿no? Porque ellos también fallecieron. Robespierre fue guillotinado. Él en primera instancia estaba en contra de las muertes, luego tuvo que adaptarse a las muertes y luego le terminaron matando. Entonces estos procesos revolucionarios a lo largo de la historia siempre han sido regados por sangre, ¿no? Siempre ha estado estos procesos relacionados con el caos, con el desorden, pero así se han dado las revoluciones, muchachos. Entonces, con estas revoluciones netamente se fueron en contra de un sistema que les estaba acabando en vida. Los rangos de vida eran muy cortos en aquel entonces. También la revolución industrial fue un poco después, fue un poco antes de la revolución francesa, durante el mismo siglo. Esto, en cambio, fue un proceso en el cual, eh, bueno, la mano del hombre era muy explotada, pero se dio paso a la industrialización a través de fábricas, ¿no es cierto? Entonces esto hizo que redujo por lo menos un poco el abuso hacia las personas, pero sin embargo tampoco es que les dejó de explotar. Siguió apareciendo en algunos países la esclavitud, por ejemplo. Entonces, aquí con la finalidad de delimitar de manera precisa en este contexto del moderno sobre todo, ya sabemos que inicia desde el siglo XVII, en donde existe el proceso de ciencia, eh, existe también un periodo de grandes pensadores, ¿no es cierto?, que están basados en las esferas. Por ejemplo, Copérnico fue un personaje que estuvo enfocado en este pensamiento, a pesar de que son partes del renacentismo, pero tuvieron esta visión a lo que dio paso a la modernidad. Francis Bacon también de la misma manera. René Descartes, a pesar que murieron en 1650, dejaron grandes enseñanzas, Descartes basados en la filosofía, Isaac Newton con sus diferentes teorías, murió en 1727. Entonces, se menciona que los textos que estos personajes históricos dejaron son considerados por hitos a partir de los cuales se conforman una modernidad de producción, sobre todo en el conocimiento, ¿sí? De conocimiento es importante este nuevo proceso de comunicación. ¿Y cuál sería el conocimiento basado? Pues netamente el conocimiento científico, en sí la terminología de lo que es epistemología, difiriéndose de otros principalmente por el modelo en lo que se entiende y en lo que se constituye. Aquí se da dos articulaciones. La una es la articulación racionalista deductivista, que va desde lo general a lo particular, basado en la racionalidad, ¿no? En lo que mientras tú veas, mientras tú aprendas a través de un proceso, ahí está construido el conocimiento. Y el otro, el empirismo deductivo, a través de la experiencia, ¿no es cierto? Que vas adquiriendo, fallando, vas aprendiendo y vas adquiriendo también conocimiento. Y el inductivismo basado de lo particular, de lo pequeño a lo general. Estos son los dos grandes modos de entender a la ciencia y de producir el conocimiento. Entonces, chicos, hay unos videos colocados dentro de su guía metodológica.
Vamos a reproducir por lo menos un par de ellos que están basados en esta, para esta semana. Me avisan si la pantalla está compartida, muchachos. Sí, listo. ¡Otra vuelta! ¡Y otra vuelta más! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. ¿De qué se le llama Renacimiento? Bueno, se llama Renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa a fines del siglo XV y que se inició en la ciudad de Florencia, en Italia. Este movimiento se manifiesta particularmente en las artes, admirando y tomando como modelo la antigüedad clásica y su antropocentrismo. Se da interés preferentemente al cuerpo humano, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. El nombre del Renacimiento alude a lo que este movimiento quiso ser, un renacer de la cultura grecolatina. Pero sigamos hablando un poco más sobre este Renacimiento, particularmente sobre las características que definen al mismo. Bien, entre las características más resaltantes del Renacimiento se encuentran las que veremos a continuación. Por un lado tenemos el individualismo. En esta época la clase burguesa intentó dejar atrás las actitudes empresariales que se mantuvo en la Edad Media. Los burgueses y los nobles de alta sociedad enmarcaron sus figuras en estatuas o pinturas, mientras que los artistas firmaban cada obra que pintaban. También tenemos el racionalismo. La fe se ve cuestionada mientras que los renacentistas inician su búsqueda para encontrar nuevos conocimientos. Siguiendo con las características, tenemos el hedonismo. El ser humano en esta época dejaba a un lado la búsqueda del sufrimiento hacia los demás, pasando a buscar los métodos para el placer propio y la búsqueda de una satisfacción espiritual. Y también tenemos el humanismo. El hombre se coloca como el centro del universo, adquiriendo una importancia por sobre todas las cosas. Las personas renacentistas aún creían en Dios, pero no de la misma forma que podía observarse durante la Edad Media. Y también tenemos el naturalismo. El hombre se vuelve uno con la naturaleza, estableciendo una conexión mística con el universo. También tenemos el realismo. Los artistas del Renacimiento realizaban sus pinturas y analizaban cada uno de sus aspectos fundamentales, obteniendo el máximo nivel de conocimiento de sus pinturas. Y por último, el mecenazgo. Durante la época del Renacimiento, la cultura se encontraba financiada por los mecenas, quienes eran personas de gran poder donde se encontraban los banqueros, los aristócratas, los papas y los comerciantes de la época. Sigamos hablando sobre las etapas de este Renacimiento, comenzando con el Trecento. Bien. El Trecento o Renacimiento temprano es la etapa transitoria que se desarrolló en el siglo XIV durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Las representaciones artísticas ya exponían un cambio de creatividad, en especial en la pintura. Entre los artistas más destacados se pueden mencionar a Giotto y Giovanni Boccaccio. Sigamos con la etapa del Quattrocento. El Quattrocento se desarrolló en Italia y abarcó todo el siglo XV. En esta etapa se fundamentó el renacer de diversas posturas antiguas y por tanto del antropocentrismo. Sin embargo, muchas obras tocaban temas religiosos y mitológicos. Los artistas inspirados en la cultura grecorromana buscaban representar en sus obras la belleza y la estética a través de formas equilibradas y armoniosas. Asimismo, los artistas estaban apoyados por el mecenazgo, nobles, burgueses, príncipes, entre otros, quienes compraban y encargaban obras de arte de manera continua, lo que ayudó la difusión del arte y de sus creadores. Durante dicho siglo fueron construidos gran cantidad de iglesias y palacios, en cuya arquitectura se recuperaron estilos antiguos de los arcos, las cúpulas y las columnas. Tanto en pintura como en escultura despertó el interés por la imitación de la naturaleza, especialmente en lo que respecta a la anatomía del ser humano. Entre los artistas más reconocidos se pueden mencionar a Filippo Lippi, Leonardo da Vinci, Botticelli, Piero della Francesca,
entre otros. Continuemos con la siguiente etapa, más precisamente con el Cinquecento. El Cinquecento o Alto Renacimiento es la tercera etapa del Renacimiento que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI, en la cual tuvo su mayor expansión por el resto de Europa, tomando influencias de diversas partes. Los artistas acostumbraban recibir encargos de obras para diversos palacios. De hecho, fue en esta etapa que se construyó la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano. Asimismo, muchas de sus obras se distanciaban de los temas religiosos. Finalmente, el Renacimiento dio paso al manierismo, lo que representó un punto de inflexión hacia el estilo barroco de la era posterior. Entre los artistas más destacados de esta etapa, se puede mencionar a Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y Donato d'Angelo Bramante, entre otros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de muchísima utilidad y como... En este video, bueno, va relación de lo que hace, mención, perdón, lo que fue el Renacimiento en la etapa antes de la modernidad, muchachos. Entonces aquí se da varios procesos, ¿no es cierto? Se menciona que a diferencia de la Edad Media, en el Renacimiento ya estamos un poquito más alejados de Dios, ¿no? Con los pensamientos que tuvieron eh, grandes personajes de la historia. Se sigue considerando de cierta forma una especie de herejía. A Galileo Galilei lo tildaron como, eh, como anticristo, ¿sí? Lo tildaron por dar sus estudios basados en el espacio, en el cual mencionaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. Entonces, para pensar en aquellos momentos, esto era algo revolucionario y es lo que ya lo hacía Galilei. Y obviamente lo mencionaron como que fuera un hereje, que estaba en contra de la iglesia, que la tierra no funciona de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, con el pasar de los siglos y los avances de la ciencia, se demostró que efectivamente la ciencia gira, tiene de hecho dos movimientos de traslación y de rotación, la una que gira en su propio eje y la otra que gira alrededor del Sol. La una dura 24 horas, la otra gira, perdón, dura lo que dura el año, 365 años al girar alrededor del Sol. Varios años, varios siglos después tuvieron que disculparse con Galileo Galilei, obviamente, la Iglesia Católica, ya no de forma física, sino más de una forma, podríamos decirle, eh, para tratar de limpiar el nombre y todo lo que sufrió Galileo Galilei, como una especie de forma emblemática, es lo que se le pretendió hacer con los estudios, perdón, con esta forma de retracción que tuvo la Iglesia Católica después de varios siglos. De la misma manera, hay un video relacionado a la Revolución Inglesa que les recomiendo que le observen y dentro de la guía metodológica y otro enfocado en la Revolución Francesa. Vamos a ver por lo menos el video enfocado en la Revolución Francesa. Es una boca saludable. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen.
Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa.
Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la Constitución Civil del Clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una Constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la Asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la Asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia, Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública.
con el fin de salvaguardar la República. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones, lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad, fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Listo, chicos. Bueno, ahí están las palabras enfocadas en libertad, fraternidad, igualdad. Esos son los ejes de la Revolución Francesa, muchachos. No olviden de eso porque si nos vemos en el proceso académico que ustedes están atravesando, eh, leeremos más libros enfocados a esto. Por ejemplo, yo suelo enviarles a leer el texto 18 Brumario de Carlos Marx. Pero bueno, con la nueva malla habría cambios en las materias. No sé si ahí nos podemos encontrar tal vez en tercer semestre o en sexto, no lo sé, hay que acoplarse a las nuevas mallas. Entonces, esta parte del 18 Brumario, donde quería hacerle énfasis a lo que mencionaba al final con Napoleón Bonaparte, está enfocado en su sobrino más que en Napoleón, en cómo ascendió hasta ser presidente y cómo cayó al final. El 18 Brumario hace relación a... Bueno, no sé si entendieron. Aquí hacía mención la palabra brumario. Alguien de pronto captó lo que quería decir brumario. Bueno, sí le vieron, ¿no? Casi al final a lo que mencionaron a Napoleón. ¿A qué mencionaba este brumario? Bueno, brumario está enfocado al mes de noviembre. Le mencionaban que habían cambiado los meses, inclusive los días. Entonces aquí fue como una especie de inicio, perdón, de revolución en donde se enfrascó esto del 18 Brumario. Listo, chicos, entonces vamos a